Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano. En esta clase vamos a poder ver una época más de lo que ha marcado la historia de Honduras a través del tiempo. Vamos a pedir que siempre ingresen a su espacio hondurasensusmanos.com. Vamos a conocer cuál es el objetivo que tiene la clase para poder desarrollarla. Recuerde que al final de la clase siempre hay un ejercicio de aplicación que usted puede obtener para poder desarrollarlo a través de la información que se le brindará en su espacio. Bienvenidos, iniciamos. ¿Cuál será nuestro objetivo? Resaltar a través de la historia el proceso encaminado a la recolección de datos históricos y la reconstrucción de la información sobre nuestro territorio nacional. La época contemporánea. Una época que se da después de 1823, donde Honduras se une a la Federación de las Provincias, que es dirigida por el general Francisco Morazán, de quien vamos a poder conocer en una clase más o entrando a nuestro espacio hondurasensusmanos.com. El general Francisco Morazán fue triunfador de la Guerra Civil de 1827, que duró 2 años, a 1829, contra Guatemala. Cabe mencionar que en el periodo de 1823 a 1829, con fecha 1824, se establece una Asamblea Constituyente del Estado de Honduras bajo el liderazgo del liberal don Dionisio de Herrera, de quien vamos a poder conocer más adelante un poquito más sobre su trayectoria o sobre su historia. O ingrese a su espacio hondurasensusmanos.com. El liderazgo del liberal don Dionisio de Herrera, cuyo gobierno inicia un largo periodo de rivalidad política entre los liberales y los conservadores. Cabe mencionar que en esta época, el primer partido político de Honduras, que es reconocido, que tiene un periodo bastante recorrido, es el Partido Liberal. En esta época se da la reforma liberal y vamos a conocer qué es una reforma liberal. Pero antes cabe mencionar que nuestro general Francisco Morazán fue nombrado jefe de Honduras en 1827 y después de este periodo, en 1830 a 1839, fue presidente de la Confederación de Centroamérica. En esta forma, vamos a mencionar que la reforma liberal da la modernización del Estado, que es el resultado de una reforma liberal con alcances económicos y políticos. Vamos a mencionar que en 1876 se inicia en Honduras un fracaso de la Revolución Morazánica, en la que se intentaba acabar con las más atrasadas relaciones de producción que se tenía en aquel momento. Con esto llega don José María Martínez, de quien vamos a poder conocer un poco más adelante o en nuestro espacio educativo hondurasensusmanos.com. Don José María Martínez declaró a Honduras como un estado libre, soberano e independiente. Esta estructura social, económicamente atrasada y políticamente antidemocrática sufrió una crisis política en el último cuarto del siglo XIX, donde en este tiempo o en este periodo se acaba toda la revolución morazánica y se entra al siglo que vamos a conocer más adelante. Dentro de esta misma reforma liberal, vamos a conocer a don Marco Aurelio Soto, quien fue presidente provisional de la República de Honduras. Tuvo la conducción de la reforma y su colaborador en este seguimiento fue su primo, Ramón Rosa. En la labor legislativa que destacó Ramón Rosa se encuentra
la inversión extranjera, el desarrollo de la infraestructura vial, la comunicación postal y la telegrafía. Estos dos personajes, Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, favorecen la industria minera y Honduras queda como una nación dependiente, exportadora de material e importadora de capital. Dos personajes que también vamos a poder encontrar en nuestro espacio educativo hondurasensusmanos.com, de quien vamos a hablar un poquito también más adelante en otra de las clases para que usted pueda tener un conocimiento mayor y relacionar la información que aquí se le brinda con otra clase siguiente. Después de esta reforma liberal, mencionando que hay bastante interés en que cambie la forma de producción económica y política, nos vamos al año de 1880, con la nueva Constitución de la República de Honduras que se traslada, o donde se menciona que se traslada a Comayagua como capital de ese entonces de Honduras hacia Tegucigalpa. Comayagua era capital de Honduras en 1840 y en 1880 se traslada esa capital de Comayagua hacia Tegucigalpa y se menciona que ya se cumple casi alrededor o más, podríamos decir, de 143 años y esto sucedió un 30 de octubre de 1880. Después de esa reforma se viene el siglo XX, en donde se menciona que Honduras se conoce como una república bananera. Se le conoce así por las compañías que en aquel momento vinieron a Honduras. Eran compañías fruteras norteamericanas, de las cuales vamos a mencionar las tres más conocidas: la United Fruit Company, Cuyamel Fruit Company y Standard Fruit Company. Estas tres compañías hicieron en Honduras una república bananera. Esto tenía una producción de exportación mayor. Esto dio lugar al desarrollo de las zonas portuarias del Caribe en aquel entonces, convirtiendo así a San Pedro Sula en una de las zonas más importantes de Honduras, recordando que se conoce a San Pedro Sula en nuestro territorio hondureño como la capital industrial de Honduras. Esto se dio en la década de los 40, en donde el país era el mayor exportador de frutas. Aparte de eso, nos trajo otras implicaciones, o podríamos decir beneficios para el país. Observamos las imágenes y podemos ver que en cada una de las imágenes se ven diferentes acciones que se tenían en ese momento o la planificación de ese momento, recordando que más atrás mencionamos a Ramón Rosa y a Marco Aurelio Soto, quienes nos ayudaron a impulsar estas reformas que ahora vamos a conocer. Pues con este siglo XX, la República Bananera que se tenía en Honduras dio inicio a una huelga bananera. Esto duró alrededor de 69 días, en donde se exigían los derechos del trabajador y se consiguió la conquista un 1 de mayo de 1954. Aquí vamos a recordar que nosotros los hondureños celebramos el 1 de mayo como el Día del Trabajador, un día donde se conmemora la lucha que se tuvo en la huelga bananera. Este movimiento obrero exigía mejoras a sus condiciones laborales, ya que no existía ninguna ley o ningún código para el desarrollo del trabajo. ¿Qué moneda circulaba aquí? Circulaba el dólar. Gracias a ello, hay muchas conquistas que se tienen como personas laborales que somos o que vamos a hacer, en este caso. Por eso se dice que la huelga bananera
trajo también beneficios a los trabajadores. Y desde aquel entonces se celebra el 1 de mayo como el Día Internacional o Nacional, podríamos decirlo para nosotros, el Día del Trabajador. Después de ese siglo XX, se viene la modernización del país, en donde vamos a mencionar a dos personajes importantes para la historia de Honduras. Uno de ellos, Tiburcio Carías Sandino, quien es considerado el número 38 de los gobernantes en Honduras. Se describe así como un candidato amado por la clase trabajadora, quien veló por los derechos de las bananeras. Se dice así que entra en decadencia la United Fruit Company. En 1954 se pone en marcha el régimen democrático con la llegada a la presidencia del Partido Liberal, lanzando un programa en favor de la reforma agraria y de la educación. Aquí vamos a mencionar a Juan Manuel Gálvez, quien es el sucesor de Carías, quien impulsó la alfabetización. Cabe mencionar que Juan Manuel Gálvez es uno de los presidentes de Honduras que aparece en el billete denominado de 50 lempiras en nuestro país. Si ustedes se fijan, estos dos personajes tienen bastante auge o han hecho diferentes acciones para poder hacer una modernización del país. Más adelante hablaremos un poquito más sobre Tiburcio Carías Sandino y Juan Manuel Gálvez, pero recordarles que si quieren obtener mayor información lo pueden hacer ingresando al espacio hondurasensusmanos.com. Vamos a seguir y nos vamos a trasladar un poquito hacia el ejercicio de aplicación que tenemos para nuestra tarea el día de hoy. Recordando que esta época contemporánea ha marcado la historia de Honduras a través del tiempo y con el espacio brindado donde hemos conocido el traslado de la capital de Comayagua hacia Tegucigalpa, la fundación de un partido liberal que se ha fortalecido, la independencia que pueden tener algunos trabajadores al exigir lo que les corresponde por derecho o por ley. Conocimos un poco sobre las bananeras, por qué Honduras fue conocido como una república bananera. Vamos a trabajar entonces el espacio de aprendizaje que tenemos para poder desarrollarlo, donde yo les voy a explicar en qué consiste el ejercicio de aplicación. Vamos a poder construir una línea de tiempo y decimos aquí, elabore una línea de tiempo con la cual se pueda analizar los datos y fechas que se han marcado en una nueva etapa de la historia de Honduras en la época contemporánea. Recordando así que vamos a poder colocar fechas y datos importantes de esta época contemporánea que han marcado la historia de Honduras hasta nuestro periodo. Vamos a pedirles que por favor no se olviden de ingresar a su espacio hondurasensusmanos.com, espacio donde podrán encontrar mayor información para que puedan realizar el ejercicio de la línea del tiempo. Sin más que pedir, por favor, dejamos un espacio para poder trabajar y que ustedes puedan llevar a cabo la información que completa lo que acabamos de ver. Les agradezco por haber estado en una de nuestras clases más o en nuestro espacio educativo que necesitamos para ir teniendo mayor conocimiento de Honduras. Nos vemos en otra clase. Gracias por estar al pendiente.